Y ya estamos en su programa acá entre nos, como todos los miércoles, ahora sí un poquito pasado de las 4 de la tarde. Y pues bueno, tenemos un par de temas bastante interesantes. Está con nosotros nuestro amigo y compañero, ¿Qué tal? Richard Croix, ya saben, psicoanalista y escritor. así es, también con nosotros nuestro compañero, Luis, también conocido como Coneón en YouTube, y pues un feliz año para todos y un buen inicio de año. Eso, feliz año a así todos, es. ¿eh? Y pues bueno, como saben, su programa nos habla sobre arte, cultura, prevención. En este programa tenemos un par de temas bastante interesantes. Dinos, ¿sobre qué nos vas a hablar el día de hoy, mi querido Richard? Pero pues yo venía aquí para platicarles un poco de videojuegos junto con mi camarada Luis, ¿sí, no? Ujú, Luis. cierto. Y sobre, ya saben, Mazmorra de Demencia, juego de rol, y sobre Moradores de un Universo, la novela gráfica. Así es. Y pues tenemos dos temas que se me hacen bastante interesantes. Uno es con nuestro compañero Luis, la historia de los videojuegos. Hay datos que se me hacen bastante importantes y que pues, te darían o nos darían otra visión de las cosas cuando para aquellos que son fanáticos de los diversos juegos o de las diversas consolas que están actualmente en circulación, como que les van a dar otro panorama de cómo es que todo empezó, ¿no? Y pues bueno, también en el tema de los juegos de rol y en el caso de los cómics también vamos a comentar el por qué sería bueno seguir eh, reuniéndonos para poder disfrutar de un rato agradable con amigos o familia, con uno de los tantas opciones que hay. Hoy vamos a hablar sobre el juego que nuestro compañero Richard creó como tal, que se me hace bastante interesante. Y pues bueno, como ya lo había mencionado con nuestro compañero Luis, sobre el tema de la historia de los videojuegos. Rápidamente, antes de empezar, unas pequeñas recomendaciones de prevención. Como todos lo han visto en medios digitales y medios abiertos, Estados Unidos pues está pasando el tema de un incendio forestal pues bastante grave y pues bueno, solamente son un par de recomendaciones para todos aquellos que gustan de visitar zonas verdes, ¿no? O reservas naturales. Recuerden no tirar basura, de la misma forma, si prende fogatas, apagarlas bien. También no tirar cigarrillos encendidos. Esto puede generar, pues obviamente, que los pastizales como tal se prendan y pues pueda causar como tal un incendio forestal que pueda tener consecuencias más graves, ¿no? Entonces ya saben, es al visitar zonas naturales o reservas naturales, tratar siempre de seguir las recomendaciones de los guardabosques y también obviamente estar informados sobre las condiciones climáticas. Las épocas con mucho viento no son muy buenas para hacer fogatas en este tipo de zonas. Pero bueno, rápidamente mi querido Luis, ¿qué nos tienes el día de hoy? Bueno, pues siguiendo con el tema que teníamos sobre la historia de los videojuegos en el programa anterior, que era una introducción, ahora sí ya vamos a desglosar bien la historia de los videojuegos, empezando por los orígenes, la primera generación de consolas, la generación que pues digamos inició como tal la comercialización de los videojuegos, pero pues para eso pues hay claramente que hablar sobre los orígenes, ¿no? Sobre cómo este mundo de los videojuegos no inició como tal de la manera en la que es actualmente, ¿no? O sea, no fue un invento que en sus orígenes se desarrolló para entretener masivamente a la gente, ¿no? Sino que más bien eran prototipos, eran proyectos universitarios que en la década de los 50 se empezaban a desarrollar en diferentes puntos de Estados Unidos. No era solamente como un creador y ya desde ahí pues se desglosaron muchas consolas, ¿no? Sino que realmente en diferentes partes, sobre todo de Estados Unidos, es donde se estaban construyendo diferentes computadoras que más que consolas eran pues computadoras inmensas que fácilmente medían más de 1 metro, ¿no? Esas computadoras inmensas con monitores igual gigantescos, ¿no? Eh, Hace rato estábamos hablando del NIM, que es un juego matemático, un juego pues clásico de matemáticas, de memoria, que se usó en una computadora inmensa que era el Nimrod. Esa computadora pues tenía un monitor gigantesco en el cual era un juego de memoria matemático, pero no se le considera como tal el primer videojuego de la historia porque funcionaba con focos, funcionaba con LEDs. Entonces no era como tal una pantalla y un dispositivo pues aparte, ¿no? Sino que pues todavía era de uso experimental. Ok, Es decir, que además, bueno, pensando en esto que comentas, Luis,
Pues también hay que pensar en las limitaciones tecnológicas, ¿no? O sea, era quizá una época temprana de la Sí, tecnología sí, sí. y hablábamos de máquinas como la máquina de Turing o estos grandes aparatos, ¿no? O sea, que estaban diseñados para hacer un proceso. Y quizá a lo mejor descubrimos que estos procesos que hacían estas máquinas se podían jugar, por decirlo así, ¿no? O sea, Ujú. podíamos interactuar de alguna manera con ellos. Pero sí. Así es. Bueno, ahora sí que desde un punto de vista pues, bastante personal, ahora sí que su servidor no es como tan, pues tan fanático de los videojuegos, ¿no? Siempre me han asombrado las historias y los gráficos de los juegos actuales, pero saber un poco más sobre cómo fue que estos fueron creados, ¿no? Uno de los ejemplos que se me ocurre es como el del Internet, ¿no? Cómo originalmente su finalidad era otra. Poco a poco fue demostrando, vamos a decirlo, todas las capacidades que tiene para poder accesar información desde casi cualquier parte del mundo. Y de la misma forma de los videojuegos, yo creo que nunca se esperó el impacto que llegaría a tener en la vida de las personas, ¿no? Desde ser, pues vamos a decirlo así, algo pues, muy exclusivo de, vamos a decirlo, de ingenieros, de programadores, de matemáticos, que fueron pues Experimentando, ¿no? fueron experimentales y fueron experimentando como tal, se fueron desarrollando y fueron adquiriendo algunas otras funciones, ¿no? Ujú. Eso a mí se me hace bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que tal vez en ese momento nunca se vio o nunca se imaginó con el panorama o con el futuro que les esperaría a todos estos desarrollos, ¿no? Dicen por ahí algún dicho popular, ¿no? Que me resuena mucho ahorita, no ves lo que es, sino en lo que se puede convertir, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué más nos puedes decir al respecto, mi querido Luis? Pues, por ejemplo, estamos en el 51. En los 50 eran pues prácticamente todos puros prototipos, ¿no? Eran prácticamente computadoras gigantes que más que nada se exhibían en universidades, en exposiciones científicas, para que pues la gente viera esos inventos como tal. Ahí tenemos el Oxo, que es de 1952, y ese es el clásico juego del gato, el del tache y la bolita. Ahí pues interactuabas ya más directamente con una computadora, interactuabas con una máquina, en el que pues tratabas de ganarle la partida. Ya en 1958 sale el tenis para dos, que es un osciloscopio. En ese se puede jugar para dos jugadores y en ese pues es digamos el primer control en la historia de los videojuegos, porque en ese tienes una perilla y un botón y pues está la pantalla, ¿no? Igual en la computadora inmensa. Como digo, son prototipos, son proyectos que nada más se exhibían en las universidades, pero ya había diferentes programadores, ya había diferentes inventores como Ralph Baer y Nolan Bushnell, que fue el fundador de Atari, y Ralph Baer es el creador de la Magnavox Odyssey, la primera consola que se comercializó en la historia. Pero ya desde el 1971, por ejemplo, desde el 61, tenemos el Space War, que también era esa ya no era una computadora, sino que se creó más como una recreativa, sino como una maquinita que igual estaba en exhibición en un museo, pero aquí se empezó a meterle la idea del negocio. ¿Por qué? Porque ya podías poner las moneditas en la recreativa de Space War. O sea, hablamos de los 60 todavía, 1964, Space Computer, ese juego en donde van dos navecitas y se tratan de disparar entre ellas. O sea, todavía hablamos de prototipos, pero que ya se está más o menos a tener la idea de sacar provecho, obviamente de negocio, ¿no? Metiendo la monedita. Ok. O sea, perdón, Javier. Entonces, en este momento, Luis, ya hablamos de arcades, ya podemos hablar de arcades, de estos aparatos donde tenías una especie En de los control. 60 pues eran botones, o sea, todavía no era palanquita como tal, eran botones, pero en los 60 pues digamos que era el prototipo, ¿no? De lo que vendría siendo allá el arcade, porque Ralph Baer, quien en el 68, 66 ya es cuando más o menos está empezando a inventar la Magnavox Odyssey, pero antes de esa creo que inventó la caja café, bueno, así se le llamaba, la Choose Box. Era la antecesora a la Magnavox Odyssey, que incluso esta consola ya tenía un rifle, Ah, sí. una pistola de luz. Es la primera consola en usar una pistola de luz, pero no se comercializó como la Magnavox Odyssey. O sea, todavía era un prototipo que después evolucionó a la Odyssey, que ya, aquí ya hablamos del 72. Entonces ya en el 72, digamos, ya empieza a comercializarse la industria, ¿no? Más bien la Odyssey.
sale con las plantillas que se ponen en la tele para simular una cancha de fútbol, para simular un casino, para simular una pista de carreras, y pues era en realidad nada más Pong, o sea, era la temática igual, ¿no? De las dos barras y la pelotita, pero aquí se usaba, digamos, la imaginación. Ajá, claro. Ok, ok. Fíjate que algo que comentábamos, dicen por ahí tras bambalinas, es ¿y cómo fue el contacto de o para ustedes, cómo imaginan que habrá sido este primer contacto de, sí, como tal, ¿no? Del ser humano, si lo queremos ver con esas palabras, con esta nueva forma de entretenerse. Y yo creo que es el término adecuado, ¿no? Obviamente, si echamos el cassette hacia atrás y nos ponemos a pensar en qué años es en los que pues la tecnología de los videojuegos empieza a, nace, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Empieza a desarrollarse, yo creo que el punto importante es la parte en la que se vuelve comercial, ¿no? En la que se vuelve accesible. Bueno, Mm. entre comillas, porque obviamente hay que recordar que tal vez no eran tan Sí, baratos como lo estamos pensando sí, ahorita, ¿no? sí, la Magnavox, cuando recién salió, estaba en $100, que vienen siendo como mil y tantos pesos, ¿no? Pero Pero de 1972, o sea, 1,300 pesos de 1972, servían para muchas o cosas. sea, no es como que, o sea, los 1,000 pesos de ahora, ¿no? Que esto dices, no, pues eso me cuesta un Play 1, ¿no? O hasta menos, ¿no? O Eso sea, lo comparto mucho, aunque creo que es algo que también es importante señalar de los videojuegos, que siempre han sido para, de cierta manera, para gente privilegiada, porque sí. la tecnología siempre ha sido muy costosa, muy cara, ¿no? También So- por eso no todos tenían acceso a ellos, ¿no? Sobre todo, sí, en esos tiempos, que bueno, acá hablamos del 72 hasta 1976, que digamos que salen varias consolas que son parecidas a la Magnavox, ¿no? Que son Pong, que igual tienen diferentes juegos de carreras, no sé, de disparos, pero con temáticas muy simples, ¿no? O sea, a lo mucho tenían siete, Algo más de destreza, ¿no? ajá, o sea, a lo mucho eran como 7 juegos, ¿no? Pero ya se trataba de intentar la idea de que, pues, los videojuegos llegaran al hogar, ¿no? Porque, como digo, Nolan Bushnell, que es el que hace Pong, también al mismo año de la Magnavox, incluso tuvieron problemas legales porque primero salió la Magnavox y luego salió el Pong de Atari, pero el Pong de Atari tuvo mucho más éxito a pesar de que era lo mismo. O sea, aquí la diferencia era cómo lo comercializaba, ¿no? Cómo Atari popularizó todavía aún más el uso de videojuegos y Magnavox, a pesar de que era casi lo mismo, se quedó como, pues no implementó, como que no innovó en su marketing, no innovó en su publicidad, como que se quedó solamente con un sistema de entretenimiento y ya. En eso, bueno, hay algo que también quiero comentar que a mí me parece como bastante interesante. Es que, como decíamos, ahorita estamos hablando como la década de 1970, 1980. Entonces estamos hablando como de una primera generación de juegos que comparten muchas cosas, ¿no? Incluso a lo mejor hasta el código. Digo, yo no soy programador, pero el hecho de que la matriz funcionara igual implica que compartían muchas cosas. Y también algo que, bueno, lo que yo quería señalar es que en esta época los videojuegos parecen ser algo estático. O sea, como que era una sola pantalla que no se movía e Ujú, sí, sí, interactuabas sí. con esta pantalla. Pero no había un desplazamiento, digamos, podríamos decir, no había una historia, no había, Color, no había ujú, sonido. no había una Sí, no interacción. había sonido ni color. Sí. Y va a ser, bueno, ahorita me dices tú qué opinas, pero para mí la consola que cambia el mundo, y también hay que señalar que lo cambia por necesidad económica, es Nintendo, que aparece el Nintendo Entertainment System en 1983, o sea, Ok. un par de años después. Y para mí es importante hablar de Nintendo y de esto de la economía, porque también hay que recordar, como tú decías, que muchas de estas empresas no estaban enfocadas a producir videojuegos. O sea, por ejemplo, Nintendo era una fábrica de juguetes y de otras cosas. O De sea, tarjetas. Ujú, hacían ujú. ganchos, hacían barajas. Y para no enfrentarse a la bancarrota, tienen que recurrir a crear algo. ¿Y qué inventan? Pues el Nintendo. Y con el Nintendo van a venir una serie de juegos que van a cambiar lo que va a ser la primera generación, ¿no? O sea, todo esto del tenis para dos, del Pong, del Pac-Man, donde es una pantalla que no se mueve, Ujú. para mí se modifica con Mario Bros. O sea, por ejemplo, Sí, sí, para sí. mí, bueno, hay dos Marios Bros, ¿no? El Mario Bros de Atari, que sale en 1983, y el Mario y el Super Mario Bros, ¿no? Que el Mario Bros, si lo recuerdan, entonces seguro lo Era recuerdan, ¿no? estático, ¿no? El Ajá, primero. de pegarle a A los cangrejos. Exacto. Ujú.
No sé tú qué opinas, a mí me parece aburridísimo. Pues está divertido, o sea, a mí me gusta, de hecho al final ya se pone más difícil todo, porque son esos juegos que como igual, como dices, no tienen la pantalla estática, no hay un scroll, no hay un Ajá, movimiento, no hay nada de eso. Casi todos los juegos de la primera generación, de la primera y segunda, bueno, sobre todo de la primera, porque es puro Pong, ¿no? Y uno que otro juego de carreras, uno que otro juego de disparos. Y en la segunda generación, casi todos los juegos, a excepción del Pitfall, que fue el primer juego considerado en la historia como el primer juego de plataformas o scroll, de ahí en fuera casi todos son de una pantalla fija. A pesar de esa limitancia, se trató de implementar dinámicas diferentes, ¿no? O sea, sobre todo en la segunda generación, donde hubo juegos muy importantes, como lo que fue el Pac-Man, el Asteroids, el Space Donkey Invaders, Kong, donde nace Donkey Mario, Kong, ¿no? ajá, o sea, donde Ok. todos esos juegos son de plataformas, son de disparos. Pero a pesar de que tienes nada más una pantalla fija, pues estás muy limitado, ¿no? Pero por ejemplo, ya aquí hablamos de consolas a color, ¿no? Y todo eso. Y algo muy interesante que mencionaste que Nintendo implementó la Famicom, ¿no? Ah, Que sí, fue en el sí. 83. Pero también viene incluida en esto que estamos hablando de los 70s, porque antes de esa hicieron la TV Color Game, que es un Pong igual. o sea que Ok. o sea que Nintendo no se salvó tampoco del Pong, fue en el 77 que lo lanzó. Y nada más pues es una consola adherida con sus perillas, o sea, ni siquiera tiene controles. Y pues ahí, de hecho, los jugadores nada más jugaban cerca de la consola, no había controles como tal. Es interesante que Nintendo ya desde esta época, pues estaba cambiando su entorno de negocio, ¿no? Ya no eran tarjetas, ya no eran juegos de mesa, ya eran videojuegos. Y fue, pues, obviamente toda una revolución lo que hizo. Fíjense que algo que estaba pensando ahorita que ustedes estaban dando todos estos datos, cuando aquí nuestro compañero Richard dice una nueva generación de juegos, yo me pongo a pensar rápidamente y de la misma forma una nueva generación de jugadores, ¿no? Porque algo que debemos remarcar es que en el inicio, lo mencionábamos hace un momento, eran poco accesibles por el precio. ¿No? Uno, el precio y dos, que eran meramente experimentales, entonces no era como que pudieras llegar y ir a jugar como, como en México, ¿no? Ya saben, ese chiste tan usado de ir por las tortillas y jugar un rato y regresar sin problemas, ¿no? O sea, era muchísimo más complicado, ¿no? Obviamente todo esto, no sé ustedes qué piensen, ¿no? Yo comentaba hace un rato que yo no soy muy fanático de los videojuegos. No, afortunadamente yo tuve como el chance de poder andar en espacios abiertos, entonces la, la, la cosmovisión al poder acercarme o al tener contacto con un videojuego, ya sean estos pequeños, que fueron muy populares en eso de los noventas, el Tetris, la serpiente y el de los carritos, que eran los más vendidos y los más jugados, eh, obviamente cambia la dinámica del juego, cambia la dinámica de la convivencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tipo de cambios culturales, sociales haya traído el nacimiento de una nueva generación de jugadores? Porque, bueno, para toda la gente que nos escucha, si algo, una película que se me hace bastante interesante, divertida al mismo tiempo, pero que también te muestra como, vamos a decirlo así, dos eras en donde la convivencia, las dinámicas eran completamente diferentes, es esta de Pixeles, ¿no? Con Adam Sí, Sandler, sí. ¿no? Porque te da una probada de cómo era la convivencia a través, vamos a decirlo, yo lo quiero decir de esta manera, así como estar rodeados, estar reunidos alrededor del fuego, estar reunidos alrededor del juego, ¿no? Ujú. La película lo demuestra con estos torneos que organizan dentro de el film, ¿no? Pero te muestra una realidad completamente distinta a la que ahora vivimos, ¿no? Con ya mucho más fácil acceso a juegos, ya sea en línea, ya sea todavía por ahí quedan algún par de centros en los que llegas, cambias tus monedas por fichas, las introduces y te pones a jugar en las famosas maquinitas de aquí de México, ¿no? O que pues, compres una consola, que pues, en México hay opciones bastante accesibles, como le decía nuestro compañero Luis, que ahorita un Play ya te puede salir bastante barato, y hay bastante todavía en el mercado para poder elegir y poder jugar. Pero, ¿ustedes qué creen que haya pasado con esa primera generación que de repente se vio pues maravillada con esta nueva forma de jugar? No sé, ¿tú qué nos puedes decir al respecto, mi querido Richard? Yo pienso que este asunto fue un asunto cultural. O sea, hay cosas que cambian el devenir de la humanidad, ¿no? Y como ya hemos platicado en otras ocasiones, yo sinceramente creo que los humanos, así eres ser humano,
los seres humanos tenemos una pulsión por jugar, por divertirnos, porque somos un ser que experimenta quizá estados emocionales, estados mentales que no experimentan otros seres, ¿no? Ok. Por ejemplo, los animales no, al menos los animales salvajes no tienden a aburrirse, ¿no? Se tienden a cansarse, pero no a aburrirse. Pero nosotros los humanos sí nos aburrimos, sí experimentamos aburrición. Y además somos seres llenos de preguntas, ¿no? De dudas y buscamos entender. De ahí que desarrollamos necesidades, ¿no? Necesidades como una de ellas, yo digo jugar. O sea, yo soy incapaz de pensar en un ser humano que no tenga ganas de jugar algo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que por eso ancestralmente, en la tradición de la humanidad, hemos jugado cosas. O sea, el tirar un dado y tirar y girar una perinola es algo ancestral. Y yo pienso que como con el progreso de la tecnología, era algo que hasta cierto punto podíamos Inevitable, predecir. ¿no? Exacto, sí. Sí, si te lo pones a pensar, yo creo que sí era inevitable, porque, por ejemplo, si no existía el Oxxo, lo más probable es que iba a existir el Tennis for Two o iba a existir otro juego parecido, ¿no? No era solo de una persona que pensó que se iban a crear los videojuegos, fueron bastantes personas las que estaban en la misma sintonía de ya crear, simular un movimiento o controlar algo en la pantalla. Y sí, fue un movimiento cultural muy importante, porque pues no sé, hablamos del 74, 75 cuando los que fundan Atari son los que desarrollan la maquinita Pong, y cuando la ponen en experimentación, la ponen a prueba en un bar, en una Sí, cafetería. sí. Cuando la ponen a prueba, pues ya está la maquinita, todo bien, funciona. Dicen, ok, vamos a volver al otro día a ver qué tal le fue. Al otro día, en la mañana, les hablan a los fundadores de Atari y les dicen, hay Ya un no problema, sirve. ya no sirve su maquinita, pasa algo con su maquinita. Entonces ellos van y dicen qué pasó con la maquinita, ¿no? Lo que vieron es que el contenedor de las monedas estaba ya atascado, o sea, A tope. ya estaba a tope, ya no cabían más monedas, el cual ya no podías, pues, meterle más créditos. Entonces, desde ahí ellos dijeron, no, pues esto va a ser, Un boom. esto va a ser un éxito total. O sea, fue cuando empezaron a crear más, a crear más máquinas de Pong y a distribuirlas alrededor de Estados Unidos. Y ahí la gente, incluso narraciones, de ellos mismos, dicen que la gente no se creía que era lo que pasaba en esa maquinita, ¿no? Algunos se preguntaban cómo es que la señal de televisión estaba sincronizado con uno mismo, ¿no? Con los movimientos que hacía con el Pong. O sea, ellos creían que era una señal de televisión, ¿no? Un programa. La gente pensaba de manera muy sorprendida porque pues era un invento que nadie se esperaba ver, ¿no? Estaba cambiando la dinámica, ¿no? Dicho de esa Sí, manera. y aparte pues era un invento que pues nadie pues esperaba ver, ¿no? Aparte de eso, pues si nos ponemos a pensar, esa generación de jugadores, la primera en la historia, en ese entonces pues que eran adolescentes, ¿no? O adultos, ¿no? Ahorita deben tener unos 60 y tantos, 50 y tantos, hasta 70 y tantos, ¿no? O sea, esa generación todavía sigue, ¿no? Es una generación que no nació con los videojuegos existiendo, ¿no? Digamos, ya la generación que nació en los 70s, que nació en los 80s, son como nosotros, ¿no? Somos una generación que antes de que nacieran ya existían los videojuegos como tal, ya vamos a tener adoctrinado perfectamente qué es un videojuego, y pues también el hecho del jugar, ¿no? De entretenerse, de no tener tiempo o esas cosas, ¿no? Sí, como esto que comentas, Luis, es que no hay que olvidar que antes estas cosas se llamaban sistemas de entretenimiento, ¿no? Sistemas de entretenimiento. Ahora ya naturalizamos la palabra videojuego, pero originalmente era un sistema de entretenimiento, ¿no? Que, como dices, ¿no? O sea, era esta máquina que te daba la oportunidad de entretenerte. Y además de entretenerte de una forma que nunca en la humanidad había sido vista antes, ¿no? Así O es, sea, así el es. interactuar con la máquina. Fíjate que a mí me traen muchísimo dos palabras que comentó nuestro compañero Luis y una es simulación, ¿no? En algún momento, no sé si han escuchado eso, que en algún momento yo estoy seguro que todo papá le dijo a algún hijo que era o es amante de los videojuegos. ¿Por qué estás metido ahí todo el día? Pues mejor salte afuera y juega, Sí, ¿no? Sí. Juega, pues no sé, tenis real, por ejemplo, Ujú, ¿no? sí. Tomando el ejemplo de uno de los, y la segunda es el tema económico, ¿no? Yo creo que mm, se vio o fue un grupo de personas, los primeros que
tuvieron ese acercamiento con más libertad y más accesibilidad, porque obviamente costaba solamente una moneda o tal vez monedas, Sí. ¿no? Entonces vamos a decirlo de esta manera, cuando se lanza al mundo, ¿no? Y se ve como algo accesible que puede cumplir o puede satisfacer un deseo como lo es el entretenerse o jugar, como bien lo vienes diciendo tú, yo creo que los creadores encuentran una fuente de ingresos perfecta o casi perfecta, ¿no? El juego a través de una simulación, la cual obviamente tiene un costo, ¿no? Y eso, mercadológicamente hablando, a mí se me hace bastante interesante, ¿no? Es por ello que al menos yo soy de las personas que piensan que eh, a veces no sé si, bueno, desde un punto de vista bastante personal, ¿no? A veces no sé si a mí me gustaría pasar tanto tiempo frente a un monitor. Hasta la fecha no, la verdad no soy mucho de videojuegos, porque soy todavía de aquellos que piensan que pues, es mejor salir al mundo, ¿no? Mm. Pero pues obviamente dependiendo de la generación y el impacto social que tienen estos, es que se va haciendo de muchos adeptos, ¿no? Es que pues, obviamente hay gente que va hasta incluso generando modas como tal, ¿no? Ropa, estilos de vida como tal, hasta incluso un mercado bastante prolífero, ¿no? Porque hubo mucha gente que durante, bueno, al menos su seguro servidor vio que durante muchos años, muchísimos puestos estaban llenos de videojuegos básicos, ¿no? Y eso a mí se me hace bastante interesante, ¿no? El impacto económico que llegó a tener en las generaciones de aquellos años, cómo se volvió una industria rebosante que generaba miles y miles y miles y millones de dólares en este caso. Y es por eso que también el boom de las recreativas fue por eso mismo, ¿no? Del lado monetario, del lado económico de los jugadores, porque pues conseguir una Magnavox, como habíamos dicho, no era pues cosa para todas las personas. Incluso en Estados Unidos estaba pasando eso, ¿no? De que las primeras consolas de la historia, del 72 al 77, ¿no? Que la mayoría eran punks. Por ejemplo, en Japón, Atari le vende diferentes licencias de sus chips y de toda la tecnología que usó para hacer las primeras consolas. Y fue cuando le pasó esa tecnología a Namco, que también es Taito, y desarrolla lo que es Sí. Space Invaders. Sí, Entonces, Radio Control. entonces, entonces cuando crea Space Invaders en el 77, obviamente ya antes hay otros juegos como incluso el de la Viborita, el de Snake, Ok. el de Breakout, seguimos con otro tipo de ya no sé, temáticas un poquito ya más complejas, pero que igual son simples, ¿no? O sea, complejas en el sentido de que hablamos de una historia, ya hablamos de que pues ya son, por ejemplo, Space Invaders está inspirado en Guerra de las Galaxias y Guerra de los Mundos, ¿no? O sea, el desarrollador pues se inspiró en toda una atmósfera de ciencia ficción para crear Space Invaders. Y desde ahí pues la oleada de las arcades en Estados Unidos y en Japón pues empieza a comenzar, ¿no? Lo que es del 75, 76, 77, 78 salen demasiado clásicos como Asteroids, Defender, o sea, son juegos que ya son un poquito ya complejos en su movilidad, incluso de las navecitas y todo eso. Que obviamente aquí no son son gráficas vectoriales, o sea, son gráficas como con foquitos dentro de la pantalla, pero sí es como tal una pantalla y un comando aparte, ¿no? No es como las de la que habíamos dicho del anime, que son focos, ¿no? O sea, que realmente no hay como tal una interacción electrónica. Aquí ya, pues obviamente ya la hay. Y el boom de las arcades, pues es también el boom cultural que había, ¿no? Porque no nada más era ir a jugar, sino que pues te reunías con los amigos en ese entonces también. Había diferentes historias que a lo mejor se llegaban a desarrollar pues, con los jugadores, ¿no? Con los amigos, con la novia, con lo que fuera, ¿no? Que pasara en esas salas recreativas que también, incluso en Estados Unidos, ya se le estaba empezando a llamar como salas de ocio, salas de que nada más iban puros pandilleros, nada más iban puros niños de ocio, A perder el tiempo. a perder ¿no? el tiempo, ¿no? Hablamos de los 70s, ¿no? Aquí en México, en esa época, pues nosotros, a lo mejor uno que otro sí estaba consciente de los videojuegos porque conseguían esos productos a base de la importación. Yo creo que a lo mejor a uno que otro llegó a conocer la Magnavox, la Coleco, todas esas consolas de primera Eso aquí no generación, existió. pero como tal aquí todavía no se comercializaban. O sea, yo creo que una poca población llegó a adquirir esas consolas mediante importación
igual en Europa, porque era un mercado todavía limitado solamente en Estados Unidos. Era algo que estaba pasando solamente ahí con las arcades y también en Japón con arcades y en consolas también, pero... Y que fíjate que yo hasta ahí, y yo creo que el hecho de que, ahorita que mencionas esto, no sé por qué se me vino a la mente, el hecho de que también hasta incluso el fenómeno migratorio, recordemos que antes las fronteras no estaban cerradas como hoy en día. Antes era un poco más fácil cruzar a Estados Unidos por temas laborales Ujú. y los famosos braceros que eran los que iban y venían ¿no? a laborar por temporadas a Estados Unidos, yo creo que, y bueno, no me van a dejar mentir, pero yo creo que en su mayoría muchos de los contemporáneos de nosotros tuvimos acceso a un videojuego como el Play, por ejemplo, o algunos de Nintendo, por el fenómeno migratorio, ¿no? Ujú, sí, sí. Porque en muchas ocasiones, de hecho yo la verdad, pues, ahora sí que algo anecdótico sobre el alcance que llegan a tener productos como lo son los videojuegos o el desarrollo de tecnología como lo puede ser el videojuego, que me parece la forma más correcta de mencionarlo, a veces va ligado con muchos otros aspectos sociales, ¿no? Por ejemplo, yo les podría decir que mi acercamiento con la primera consola de videojuegos tuvo que ver con por el hecho de que el papá de una prima, al irse a Estados Unidos como migrante, le manda un videojuego. Sí. ¿No? Entonces es ahí en donde ella dice, pues te lo presto, ¿no? Y tengo la oportunidad de jugar una temporada con Nintendo y después con Play con otro primo que también fue migrante y trajo sus juegos cuando se regresa de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que también aquí obedece, yo creo que la migración y los videojuegos están bien de la mano, eso sería muy interesante abordarlo en algún otro momento. Eh, pero algo que me llama bastante la atención también es el tema de cómo el cine tiene una repercusión bastante importante en el desarrollo de estos, ¿no? Algo que tú mencionabas, y eso es algo que veía en un programa de opinión hace algunos meses, ya casi año, era como, pues, Star Wars tiene un peso Importante, sí. bastante importante en el desarrollo de muchos aspectos de entretenimiento de esos años, ¿no? Porque, pues, uno era el boom de la era espacial. Espacial. El hombre había llegado a la luna, Sí, y es ¿no? que hasta se ve reflejada con el diseño de las consolas y el diseño de los juegos de los Exacto, exacto. setentas, porque muchos, el boom de los matamarcianos se le llama más precisamente, que es el boom de la era espacial en los videojuegos. Y eso va ligado con la ciencia ficción, incluso con la literatura de la época, la música. O sea, cuando salió el Atari Pong, llevaba un año el Dark Side of the Moon de Pink Floyd que había salido. O sea, también estábamos en esa moda espacial que enrolló toda la cultura popular de esos años, porque no nada más eran los videojuegos ni en las películas, sino que en el cine también, o sea, se hablaba de diferentes maneras la era espacial, la moda de ciencia ficción que estaba muy marcada, creo, en los 60s y 70s, muy futurista y todo eso, que pues le cayó como anillo al dedo la creación de los videojuegos y que se notaba bastante en el uso de las consolas y de los diseños que utilizaban, porque algunas consolas de primera generación ves actualmente y esa cosa parece sacada de una serie de ciencia ficción viejita, ¿no? Como de Star Trek o de Guerra de los Mundos, o sea, parece un artefacto pues ya muy retro que no pareciera una consola, pero lo es. Y fíjate que algo que me llama bastante la atención y tiene que ver con algo que nuestro compañero Richard comentaba en algún programa anterior, y es como eh, un joven, bueno, tomando este ejemplo rápidamente, se siente identificado con un personaje, ¿no? En este caso, en el tema del boom de la era espacial, bueno, personajes como pues, los Jedi, como el tema de la Guerra de las Galaxias, los pilotos, yo creo que esas escenas en donde pues pues, están disparando en el espacio alrededor de la Estrella de la Muerte, se volvieron icónicas al grado de que pues muchos de la misma forma en que hubo un boom en el tema del género western o del género vaquero, cuando llega el tema del aire espacial, el desarrollo del aire espacial, con la llegada del hombre a la luna, el tema del cine y luego el tema de los videojuegos, proporcionan a los chiquillos, dicho de esa manera, a los chiquillos de esa era, la oportunidad de volverse el personaje de la película que acaban de ver en el cine y la forma de simular lo que ellos hacían podía partirse en dos, ¿no? Como lo hemos visto en alguna de las series más populares de México, como lo es El Chavo del Ocho, el hecho de hacerse su casco, su nave espacial, pero pasar al siguiente nivel y poder vivir una simulación un tanto más, vamos a decirlo así, cercana a lo que se vio en la pantalla,
y el interactuar con la pantalla como tal, porque también el boom de la era espacial trajo pues trajo esta esperanza de poder en algún momento comunicarte con una máquina, ¿no? El poder interactuar con una máquina. Y yo creo que, y vuelvo a recaer en lo mismo, el ejemplo más grande es es la Guerra de las Galaxias, ¿no? El cómo los protagonistas pueden dialogar con máquinas como tal, ¿no? Como el famoso Arturito, que en verdad su nombre real es, ¿qué, Luis? R2D2. R2D2, así Sí, es. en Argentina así le dicen, sí. Exactamente, así es. O también, ¿cómo se llamaba el otro? El dorado. Citripio. Ah, Citripio. Imagínense ser niños de 10 años, entrar a ver Star Wars al cine, el salir de la sala de cine, el poder llegar a tu casa y empezar a imaginar cómo sería una aventura en ese tipo de mundo Sí. y que la opción más cercana a poder vivir algo de esa deslumbrante tecnología sea pues una consola de videojuegos que en esos años tenían, vamos a decirlo así, o el mercado demandaba como tal las historias espaciales, pues yo creo que todo fue algo que se fue entretejiendo de manera perfecta. No sé ustedes qué opinen. Que se las ingeniaban con la época, porque, por ejemplo, el Defender, bueno, aquí ya hablamos de un juego de segunda generación, que ya tiene color y todo, pero, por ejemplo, aquí el Defender, y varios juegos de Atari y de varias consolas de esa época, de los finales de los 70s, inicios de los 80s, tenían su comic book, o sea, tenían un cómic aparte del juego, porque no bastaba con jugarlo, porque ni siquiera sabías de qué iba a estar ambientado el juego si nada más lo jugabas, ¿no? Era una nave espacial y ya, punto, ¿no? Pero en el cómic te venía la historia del videojuego, la historia detrás del por qué estás disparándole a las otras naves, los personajes y todo eso. Son temas y son perspectivas que obviamente en el videojuego como tal no se explican, pero se ingeniaba la limitancia de la época, ¿no? La limitancia de la época de que no podíamos narrar una historia como tal en el juego, pues en el manual ponemos un cómic, ponemos una historia, aparte de las instrucciones, y pues así es como se las ingeniaban en esas épocas para narrar historias, incluso en consolas de la primera generación, porque también se podían hacer eh, historias ficticias. Por ejemplo, la Magnavox Odyssey ponía el dinero y ponía las fichas para que tú implementaras una forma de juego diferente a la que te mostraba el videojuego como tal, o sea, para que tú te las ingeniaras. Son épocas en las que obviamente la limitancia tecnológica hace que te las ingenies, ¿no? Hace que improvises sobre la marcha. Entonces la gente, pues en esa época se la tiene que improvisar, ¿no? No solo con los videojuegos, con varias cosas tiene que improvisar, ¿no? Incluso con la música, con la televisión, cosas en las que, por ejemplo, la gente para jugar un videojuego tenía que ir a casa de un amigo o a la casa del primo y varios se iban a reunir a jugar, ¿no? O a ver la televisión. Son épocas en las que, aparte de que era limitancia económica, era limitancia tecnológica y pues obviamente había varias formas para ingeniárselas. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que detrás puede haber muchísimo, pero te digo, yo me quedo con algo que es la participación del cine en el desarrollo de las temáticas y las diferentes historias, ¿no? Porque yo soy, bueno, personalmente, tengo la opinión de que el ser humano siempre va a tener un lugar muy especial en su mente Para para fantasear. lo que ve, sí, para fantasear, pero principalmente para fantasear a través de lo que ve de forma audiovisual, ¿no? Una imagen con sonido, movimiento y como lo vienes mencionando tú también, posteriormente con una historia, ¿no? Posteriormente que te estaba dando el porqué de estarle disparando al contrario y vamos a decirlo, escalar a través de los niveles hasta llegar al final, ¿no? Yo creo que eso es un avance bastante importante en el desarrollo de los videojuegos, ¿no? Pasar de un juego de habilidad y destreza a un juego de habilidad y destreza, pero que tiene de la mano una historia, Sí, ya ¿no? que ya involucra muchas cosas, ¿no? Hasta la memoria, la destreza, la motricidad, ¿no? O sea, ya son varios elementos que un gamer ya tiene hoy en día, ¿no? No nada más mover de izquierda a derecha un objeto, ¿no? O sea, ahorita ya hasta tienes que anotar cosas, tienes que saber dónde está tu oponente. Bueno, obviamente dependiendo del género, ¿no? Pero ya son cosas en las que uno ya se pone a pensar incluso en la estrategia previa a lo que va a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Es un desarrollo que se ha visto pues desde los 80s de para acá, porque como lo menciono de nuevo, primera generación es una tecnología demasiado similar y una tecnología en la que pues
la mayoría comparten, o sea, la mayoría tienen, o sea, la misma tecnología, o sea, sí se patentaban, pero digamos que ellos mismos la compartían, ¿no? O sea, ellos mismos no les costaba nada comprar una Magnavox o una Atari Pong en los 70s y de ahí copiar esa misma tecnología y de ahí sacar otra consola. Y era lo que pasaba en el mercado, ¿no? Había una saturación, de hecho, muy inmensa de consolas. O sea, Sí, hablamos sí, sí. de una época en la que fácilmente para tener un Pong, pues hablabas, no sé, pues de 5 opciones antes del Magnavox. O sea, hablábamos de, ahorita, por ejemplo, quiero comprar pues un Xbox Series y si, pues la única opción es Nintendo Switch y PlayStation 5, ¿no? En ese entonces teníamos más de 7 opciones para comprar un juego bastante simple, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, así es. es demasiado curioso cómo cambió, ¿no? La Sí, perspectiva. son muchos aspectos hasta incluso también que tienen que ver con temas legales, con temas hasta incluso de comercio internacional también, porque Por ejemplo, la Atari Sears Pong es una consola demasiado coleccionable por esos mismos detalles que dices de los detalles legales, ¿no? Por ejemplo, la Atari Pong, que tiene el logo de Sears, es la primera consola que, digamos, oficialmente Atari comercializó. Entonces, por eso tiene el logo de Sears, porque como que estaba fusionada la licencia con Atari, entonces pues igual era publicidad gratis, ¿no? Te sí, 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 llevabas así el es. Atari Pong y pues tenías el logo de Sears, ¿no? Sí, 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 así Entonces, es. esos temas legales también hasta nos llegaron a afectar en su momento, como lo que fue juegos exclusivos de Japón, por ejemplo. Los juegos que solamente se desarrollaron y fueron lanzados en Japón, que pues sí, muchos los descubrimos aquí gracias a la piratería, pues, sobre todo en la época del Play 1, en la época de Play 2, de Super Nintendo. Fue que fueron accesibles gracias Fueron a... accesibles gracias a la piratería, juegos que solamente fueron lanzados allá en Japón. Gracias a la piratería los llegábamos a conocer aquí, ¿no? Sí, 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 así es. Mi querido Luis, muchísimas gracias por este temazo. Vamos a continuar con el tema de nuestro compañero Richard. Rápidamente, para toda la gente que nos escucha, recuerden que nuestro compañero Luis ya está colaborando con nosotros. Entonces, vamos a ir anunciándoles un poco más de su material en audio, que lo pueden encontrar a través de la página aen1.com en el botón de reproductor. Y pues vamos a ir subiendo un poco más de material de él para que toda la gente que pues está interesada en saber más sobre la historia de los videojuegos y saber pues cómo estamos parados porque también va a haber por ahí algunas recomendaciones sobre juegos que son o están de salida o están Sí. saliendo o están de moda. Pues la idea es esa, pues en cada emisión, cada programa que esté, pues dar la historia de los videojuegos, una generación por programa. Ahorita pues hablamos de la primera generación, los orígenes, los setentas, y ya en los siguientes pues digamos que ya se va a poner más interesante porque ya Así vamos es. a hablar de el Atari, Nintendo, y ya todas esas videojuegos que ya todos pues tenemos como que más presentes, ¿no? Sí fue más como irnos a la prehistoria, casi casi, o Así sea, es. como que más desconocido y pues El origen. nada, pues ya a mí me pueden encontrar en YouTube como Coneón y en Instagram como Luis Cósmico 1701 para cualquier cosa. Perfecto. Así es. Bueno, mi querido Richard, hoy vamos a comentarle a la gente y qué onda con los juegos de rol, ¿no? Y también qué onda con el cómic. Dos formas de entretenimiento que me parece pues llevan bastante tiempo pues, acompañando al ser humano, dicho de esa manera. Eh, ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto desde tu perspectiva sobre lo que es como tal jugar, valga la redundancia, un juego de rol? Bueno, pues conectando esto con todo lo que nos ha expuesto el camarada Luis, que ha sido mucha información interesante, y tocándolo con los videojuegos, vamos a iniciar vinculándolo con los videojuegos. El primer juego Ok. de rol que existió en la historia, el primer videojuego de rol que existió en la historia de la humanidad fue Zelda. La leyenda de Zelda. Que seguro conocen este videojuego de este elfo que intenta rescatar a una princesa Ujú, en sí, un sí, sí. mundo, ¿no? Y por ejemplo, vinculando esto igual con los videojuegos, Zelda fue un juego que cambió la historia de la humanidad porque fue el primer juego que le permitió a los individuos desarrollar un personaje. O sea, Ok. antes jugabas con Mario, o jugabas con Pac-Man o incluso con un punto, pero el punto Mario y Pac-Man no cambiaban. O sea, siempre era el mismo Mario con las mismas habilidades. Ujú, Siempre ujú. el mismo Pac-Man con las mismas habilidades. Y Zelda plantea la historia de un personaje, de este sujeto, de este elfo
fantástico que, que vive en un mundo en el cual puede interactuar con todo lo que habita en este mundo y se va desarrollando, es decir, mejora. Y esto es algo interesante porque es un juego que simula la vida de un sujeto, ¿no? O sea, Ok. nosotros somos seres que habitamos un mundo, interactuamos con cosas y crecemos. Nos hacemos mejores en algunas cosas, peores en otras, y Ok. cosas así. Y como bien decíamos, los videojuegos pues tienen un vínculo con los juegos normales, ¿no? O sea, está el videojuego, que es una experiencia visual, una experiencia electrónica, por eso es videojuego, y está el juego, que es una experiencia de diversión, de experimentar la diversión, pero sin la tecnología, ¿no? Ok. Entonces los juegos de rol, el primer juego de rol que existió en el mundo fue Calabozos y Dragones, el juego famoso Dungeons and Dragons, que igual se inventó en 1970, coincide con la primera generación de videojuegos, Ok, que es algo, interesante. que es algo interesante a considerar. Y lo inventa un tipo que se llama Gary Gygax, y entonces él inventa este mundo fantástico donde hay dragones, donde hay elfos, donde hay orcos, y donde a los individuos se les permite tomar el papel de un personaje para vivir una aventura, para vivir una especie de cuento, ¿no? Una historia que se puede inventar. Entonces, un juego de rol esencialmente es eso, es un Ok. sujeto que va a tener un personaje y lo va a desarrollar. Entonces acá en este libro, ya saben, en Mazmorra de Demencia, Ya, juego de rol, para que lo puedan ver un poco más. que les hago el anuncio, hay 2 ediciones, que en la primera edición que ya la han visto, la edición de lujo, que es un libro en pasta dura, impreso en papel de cómic, digamos un producto que vale mucho la pena. Y que les está enseñando Javier, que es una edición nueva que estamos sacando, que es la edición de bolsillo. Le llamamos así porque es una edición que no es de pasta dura y por lo tanto es un poco más barata, más accesible para algunas personas, ¿no? Ok. Y en ese libro, en Mazmorra de Demencia, hay una definición de lo que es un juego de rol. Entonces, si ustedes no saben qué es un juego de rol, básicamente lo podemos definir como un juego de imaginar y de tirar dados. Un juego donde te imaginas que eres un personaje y tiras dados para ver cómo resuelves algunas situaciones, ¿no? Ok. Entonces eso es lo que yo diría primero que es un juego de rol, ¿no? Es esta interacción narrativa que podemos tener con otros jugadores, ¿no? Ok. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte, de la misma forma que no soy muy adepto al tema de los videojuegos, también pocas veces y tal como son las cosas, pocas veces en mi vida me he sentado a desarrollar, vamos a decirlo así, esta actividad, ¿no? Eh, ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué cosas positivas puede traer el sentarte a jugar un juego como puede ser Calabozos y Dragones, en este caso Mazmorra de Demencia? ¿Qué es lo que implica esta actividad como tal? Bueno, esta actividad para mí es algo que además yo disfruto, ¿no? Y Ok. pienso que otras personas también pueden disfrutarla. Yo pienso que los juegos de rol permiten muchas cosas, pero por ejemplo nos permiten imaginar, Ok. que ahorita hablaremos un poco de eso, nos permiten interactuar e integrarnos con distintas personas. O sea, un juego de rol es algo que puedes disfrutar con amigos, pero también puedes disfrutarlo con tu familia, ¿no? O sea, hay gente que juega Calabozos y Dragones o que juega Mazmorra de Demencia con sus hijos, Ok. o con sus sobrinos, o con sus hermanos, ¿no? Pero también se juega con amigos. Y yo pienso que lo más importante que tiene un juego de rol es que nos permite, dicho así en términos de la psicología, liberar pulsiones. Porque nos permite habitar un mundo de fantasía donde literalmente podemos hacer lo que queramos. Es decir, si queremos eh, robar a alguien, podemos robar a alguien. Si queremos asesinar a alguien, podemos hacerlo. También otras cosas, ¿no? O sea, si queremos domar un dragón, si queremos ser héroes y salvar a una aldea, este tipo de juegos nos permiten imaginar e interactuar en estas cuestiones. Así como decíamos que el videojuego nos permitía vivir una especie de fantasía, identificarnos con un personaje e interactuar en una historia, como la historia de Star Wars, el juego de rol nos permite esa misma interacción, pero sentados en una mesa con otras personas y tirando dados, ¿no? Eso es lo que nos permitiría el juego de rol. Y yo siempre digo que eso es sano, porque a veces en la vida diaria experimentamos frustraciones o tenemos deseos de hacer cosas que no podemos hacer en la realidad, ¿no? Ok. Que la ley nos impide realizarlas. Y en el juego O la tenemos, moral. o la moral, sí, claro, y en el juego, también en el videojuego, tenemos la posibilidad, en el juego de rol o en los videojuegos, tenemos la posibilidad de
permitirnos experimentar estas sensaciones y estas emociones que la realidad no nos permite, ¿no? Y yo siempre pienso que eso es lo más padre de jugar un juego de rol. Ok, mira, por ejemplo, algo que a mí me ha llamado bastante la atención desde hace ya bastante tiempo, es los mundos a los cuales puedes tener acceso, vamos a decirlo de esta manera, a través de un juego, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que se me hace bastante apropiado para esta ocasión es Monopoly, ¿no? Porque en Monopoly pues puedes darte el lujo de tomar el papel de una persona con dinero, con recursos, que puede pensar en el invertir determinadas cantidades en determinados rubros y a partir de ello saber pues, cómo funciona el tema económico, ¿no? Obtener ganancias, tal vez pérdidas. En Calabozos y Dragones, pues es un poco más, vamos a decirlo así, orientado o enfocado más hacia un mundo fantástico, ¿no? Eh, Me gustaría que nos contaras un poco sobre las características que tiene este juego, creación tuya, a mí me resulta bastante interesante porque se me hacen personajes de un mundo ficticio, pero reales vamos a decirlo así, en este mundo, en este plano en el cual nos encontramos, ¿no? Porque pues son personajes que sí existen, ¿no? Tal vez con matices diferentes en circunstancias o contextos, pues muy diferentes a lo que el juego plantea, pero me gustaría que nos contaras un poco de qué tipo de personajes encontramos en tu juego. Bueno, por ejemplo, vamos a retomar igual un poco Calabozos y Dragones para contrastarlo con Mazmorra de Demencia. Entonces, en Calabozos y Dragones hablamos de un mundo fantástico basado en lo que podríamos llamar la fantasía medieval, que la forma contemporánea en la que nos ha llegado la fantasía medieval, yo pienso que la obra más importante que ha retomado la fantasía medieval en este momento del tiempo es, por un lado, El Señor de los Anillos, Ok, y por otro lado, Harry Potter, ¿no? Que nos hablan de un mundo de seres fantásticos, de elfos, de dragones y de magia, ¿no? Dungeons and Dragons, de cierta manera, es un juego que nos permite acercarnos a este tipo de fantasía, a este ok, tipo de ok, ok. literatura fantástica medieval, diríamos. Y Mazmorra de Demencia es un juego que sí, está basado en una fantasía, pero yo diría en una fantasía realista. Si en Dungeons and Dragons hablamos de Tolkien o de J.K. Rowling o del Mio Cid o cosas de este tipo, la historia de Siegfried y los caballeros, cuando hablamos de Mazmorra de Demencia, si lo vinculáramos con una tradición fantástica, con una tradición de ficción, con una tradición literaria, se vincularía con lo que en la literatura solemos llamar el realismo. Ok. Por ejemplo, en el realismo podemos pensar en autores como Charles Dickens, ya saben, el que escribió Canción de Navidad, del señor Scrooge. Ujú, ujú. O podemos pensar en historias policíacas como la de Sherlock Holmes. O podemos pensar en historias como El Padrino. como El Padrino también, sí, un poco sí. Pero Mazmorra de Demencia, en Edgar Allan Poe también, El Corazón del Ator, cosas de terror y realismo, ¿no? Entonces Mazmorra de Demencia se sitúa en el año, digamos así, en este mundo que es el mundo que habitamos, este mundo real, en una edad victoriana, en la época de Sherlock Holmes, Ok. en la época de esta época de carretas y de caballos y El donde Dr. empieza a Jekyll, haber- Mr. Hyde. Exacto, sí. Entonces Mazmorra de Demencia está basado en todo este tipo de literatura. Entonces Mazmorra de Demencia es el intento de crear un juego de rol que nos aproxime a literatura de terror, pero realista. Ok. A ver, yo hago una pequeña pregunta. Entonces, está ambientado en una atmósfera más como gótica, más como de Edgar Allan Poe, más oscura, más de ese estilo, ¿no? Exacto, sí, así es, así como lo dijiste. Como Van Helsing y así, ¿no? Parecido. Exacto. Ujú. Ok. Sí. Rápidamente aquí, de entrada nos mandan un saludo, y dice, saludos a Coneón, Arly Lovera, pero también tiene una pregunta, y yo creo que esto es parte de lo que comentábamos al principio, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos juego de rol, en el tema de los juegos de mesa, nos preguntan, ¿a qué se refiere con tirar los dados? Nos pregunta Arly Lovera. Me gustaría que nos explicaras esto porque de entrada algo que yo escuchaba por ahí, una plática tuya hace algún tiempo, y hablabas sobre la antigüedad del dado como tal, ¿no? Me pareció algo bastante interesante desde cuándo se usa, ¿no? Y al menos de lo que yo alcanzo a entender o lo que yo alcanzo a percibir de la función de los dados es, vamos a decirlo así, el poder
de la misma manera que en Monopoly se hace, tiras los dados, esto te lleva a una circunstancia en la cual tú tienes que tomar decisiones, ¿no? Si no miento, quiero pensar que Mazmorra de Demencia tiene esa misma mecánica. Algo así. Ok, ¿nos puedes explicar un Les poco? cuento. Primero esto del dado nuevamente, ¿no? O sea, no olviden que es bien interesante saber eso, que los dados existen desde el siglo VI antes de Cristo, del siglo IV antes Ok, de Cristo. O sea, ya había, hay dados romanos, hay dados egipcios que se usaban, ¿no? Y había dados de, no nada más dados de 6 caras, que es el que conocemos, había dados de 20 caras, de 12 caras, ya saben, un dodecaedro, un icosaedro. Pero en los juegos de rol específicamente, cuando hablamos de tirar los dados, imagínense que un juego de rol es como jugar un cuento. O sea, para mí Mazmorra de Demencia es un juego donde puedes jugar cuentos. Podrías leerte un cuento de Edgar Allan Poe y adaptarlo con las reglas que vienen en Mazmorra de Demencia para jugarlo. Pero cuando tú juegas una historia, por pensar alguna, por ejemplo, el famoso Corazón delator, ya saben, la historia de este tipo que asesina a su casero porque le desespera ver su ojo de vidrio y después va y se entrega a la policía. Cuando tú jugaras un juego de rol, puedes tomar acciones. O sea, podrías atacar a otro personaje o a un enemigo, o podrías intentar resolver un acertijo, intentar abrir una cerradura, podrías intentar leer un código extraño, no lo sé. ¿Puedes modificar la historia del libro o...? Exacto. La idea de Mazmorra de Demencia, que también pasa con los otros juegos de rol, es que tú puedes leerte un cuento y con todo el sistema que viene ahí diseñado en el manual, puedes adaptarlo. De hecho, cuando lo compran, cuando adquieren su Mazmorra de Demencia, incluye una aventura que está basada en el Corazón delator, donde ya viene completamente adaptado ese cuento para que juegues. Y entonces pasan sucesos, ¿no? O sea, podría pasar que haya 5 personajes que son los que estén jugando Mazmorra de ok. Demencia y tengan que abrir una puerta que está cerrada. Rápidamente, échanos así como una spoileada. ¿Qué tipo de personajes contiene Sí. Mazmorra de ¿De cuántos Demencia? jugadores es? O sea, Es un juego de rol. ¿o de cuántos pueden participar? Está pensado para que se juegue mínimo de 3 personas, porque les cuento, hay 2 tipos de jugadores. Un narrador, que es el que va a contar como el cuento, y los que llamamos aventureros. Los aventureros son los personajes, que es lo que me pregunta ahorita Javier. Es para enseñarles un poco, no sé si lo alcancen a ver, pero algunas de las clases que pueden aparecer aquí, por ejemplo, es el artista callejero. Así pueden verlo, ahorita te lo paso, Luis, para que lo puedas ojear un poco. Hay un artista callejero, hay un médico veterinario, hay un científico, hay un mutante, hay un desquiciado, hay un sepulturero. Es decir, es gente con profesiones de la vida real que sí existen y existieron, ¿no? Entonces estos personajes en Mazmorra de Demencia van a tener habilidades, por si lo quieres ojearlos, van a tener habilidades. Y cuando tú intentas hacer algo, cuando tú juegas Mazmorra de Demencia, tienes que crear un personaje. Entonces cada juego de rol viene con una hoja de personaje. Y en esta hoja de personaje viene tu inteligencia, o sea, qué tan inteligente es tu personaje, qué tan fuerte es, qué tan sabio es, qué tan diestro es, qué tanta destreza tiene Ok. para realizar actividades. Y cuando tú quieres golpear algo, como por ejemplo una puerta con fuerza, tienes que tirar 2 dados de 6, o bueno, en Mazmorra de Demencia solo se usan dados de 6, ¿no? Ok. Pero eso sería la idea de tirar el dado. O sea, que tú cuando realizas una acción, para ver qué tan bien la hiciste, tiras dados, ¿no? Ujú. Lo cual implica que si te salen 2 unos, hiciste esa acción muy mal, ¿no? O sea, puede que a lo mejor cuando intentaste romper esa puerta te rompiste la mano. Cosas del destino. Exacto. O sacaste un 12 y entonces la rompiste como si fuera una hoja de papel. Suerte. Ay. Exacto. Entonces, cuando hablamos de tirar los dados, nos referimos a que todos los personajes tienen una cierta bonificación en sus tiradas, pero aún así, el azar de los dados va a determinar cómo se resuelve la acción. Entonces puede que tú tengas la idea de que tu personaje es un gran héroe y que va a resolver todos los misterios y va a vencer a todos los enemigos. Ok. Pero puede que tus tiradas te salgan mal y acabes muriendo, ¿no? Entonces esto es lo que pasa un poco en Mazmorra de Demencia y en los juegos de rol. Cuando hablamos de tirar los dados, nos referimos literalmente a la acción de hacer rodar los dados, estos poliedros, y ver qué resultado obtengo, y eso va a tener implicaciones en la historia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como ir, vamos a decirlo así,
yo quiero decir con estas palabras, como ir surfeando entre las circunstancias, ver, vamos a, no sé, cómo puedes ir avanzando, dicho de esa manera, eh, y lidiando con todo lo que el juego te va, vamos a De decirlo. hecho, hasta a mí me recuerda más o menos a los libros interactivos Ah, exacto. que modifican la historia, ¿no? Que son como 3 historias o 4 diferentes en el que tú seleccionas cada desarrollo de la historia. Cada decisión va influyendo al término de la historia, es un desarrollo distinto, ¿no? Dependiendo a las decisiones. Bueno, se me hace algo parecido, ¿no? Pero aquí influye más el azar, ¿no? Influye más el destino Exacto. y esas decisiones Como en la que, vida real. como en la Sí, vida real, que uno a veces no controla, ¿no? Que hasta pareciera que el universo, Se pone en tu contra se o a tu pone en tu favor. contra. Pero a mí, bueno, yo estuve un tiempo en Dragon's Gate, ah, mira, de colaborador ahí, y en Dragon's Gate Centro. ujú, sí, en el del Boulevard. Ahí estuve un buen rato y la verdad es que yo sí veía bastantes juegos de mesa que yo ni en cuenta que existían ni que podías jugar, o sea, juegos de películas, juegos de series y juegos como este, de juegos de rol, en el que sí involucra tiempo, esfuerzo y hasta dinero, obviamente, pero sí involucra un tiempo de dedicación De hasta estudio. de estudio Sí, por tu propio personaje, por tu atmósfera, por tus habilidades, porque, bueno, que yo sepa, incluso tu personaje puede ir aumentando de nivel poco a poco. Es como el clásico, la escena de Malcolm, el de en medio de, es Craig Feldspar, un amo del calabozo nivel 45. exactamente, sí, O sea, ese Craig Feldspar juega Dungeons and sí. Dragons, ¿no? Juega ese tipo de juegos de rol en los que tú incluso en tu comunidad te vas adquiriendo de un renombre porque ya vas Estatus. escalando en esos niveles. Y yo lo veía incluso en el Dragons, o sea, ese güey dice, no, pues ese güey es nivel tal, ese güey es tal, o sea, ese güey juega chingón, o sea, te ganas un renombre. E incluso algunos han de pensar que este tipo de juegos no son como llamativos o que a mucha gente no les interesa, pero yo estuve en ese tipo de restaurantes temáticos de juegos de mesa de rol y la verdad es que tienen un éxito bien, pues bien, Sí, bien cabrón. O sea. sí, como anuncio, vayan a Dragon's Gate. Allá tienen mazmorra de demencia. Yo les dejé alguna copia por allí, tienen mi copia, una copia firmada. Entonces ustedes podrían llegar y decir a quien esté en la tienda, ¿no? Oiga, queremos probar mazmorra de demencia y Ok. les van a prestar el manual y les van a prestar la aventura y pueden sentarse a jugar con sus camaradas. Y justo como comenta Luis, así es un juego de imaginación, también de inteligencia y donde tu personaje puede ir progresando, donde tu personaje cada vez lo vas conociendo más y mientras más lo conozcas, puedes de cierta manera ocuparlo mejor, ¿no? Es más difícil que se muera. Ok, ok, ok. Oye, pues Sí, qué buena recomendación y qué buena explicación también sobre cómo funcionan o cuál es la mecánica en los juegos de rol, ¿no? Muchísimas ocasiones, me encanta porque esto tú lo decías al principio, la primera ocasión que viniste cuando empezamos a hablar sobre juegos de rol y me encantó porque aclaraste muy bien, no tiene mucho que ver con, con el sexo. con estos juegos sexuales Sí. de los cuales hemos escuchado en los últimos años. eh, pero se me hace muy bueno porque eso te abre un poco más la mente, ¿no? A no quedarte con lo primero que escuchas, ¿no? Y de la misma manera en el juego y a través del juego, con lo que tú nos has contado, eh, pones en perspectiva todas las opciones que tienes, ¿no? Y desde como yo lo entiendo, a cómo poder solucionar determinada circunstancia y ponerte a pensar un poco en este modo de simulación, vamos a decirlo así, que la mecánica del juego tiene. De la misma manera, yo creo que te puede poner en perspectiva muchísimas circunstancias de la vida cotidiana, ¿no? ¿No? Sobre, no sé, tomar decisiones o cómo enfrentar determinados aspectos, pues no tan positivos, ¿no? ¿Cómo lo puede ser, no sé, desde una enfermedad, tal vez gastos, tal vez toma de decisiones, ya lo mencioné, pero bueno, se me hace algo bastante interesante para toda la gente que nos escucha. ¿Dónde te podrían contactar si quisieran comprar tu juego? Bueno, si estamos aquí en Puebla, México, ya saben, en todas las tiendas de hobby stores que hay en Puebla, ya sea Dragon's Gate Centro, eh, ya sea Coffee and Dragons, ya sea Abracadabra, ya sea Multiverse Shop, en
todas las tiendas de Puebla ustedes pueden ir y pueden pedir Mazmorra de Demencia y seguramente tendrán una copia para que puedan adquirir su copia y si no, se las pueden conseguir. Ok. Por otro lado, si quieren contactar directamente conmigo, ya saben, a mí pueden buscarme en mis redes como me llamo, como Richard, ya sé que está raro, Richard Kreusch, con K de kilo, y pueden escribirme y Mazmorra de Demencia se puede enviar a cualquier lugar de México, a cualquier lugar del mundo, a lo mejor sube un poquito el precio, no mucho por estas cosas del envío, Ok. pero pueden conseguirlo en cualquiera de estos lugares. Y y recuerden que, bueno, siempre Mazmorra de Demencia incluye una aventura ya diseñada para que ustedes puedan jugar inmediatamente. Y de todos los juegos de rol, que esto es algo que para los que jueguen rol les puede parecer interesante, y si no, también es que Mazmorra de Demencia está pensado como un juego de rol sencillo, para que si nunca han jugado rol en su vida, puedan jugar un juego que es simple, que se puede jugar rápido, que no necesita una preparación tan ¿Extensa? tardada, exacto, como otros juegos de rol, Como Express, ¿no? Dragons. Como es como el Monopoly Express, ¿no? Exacto. Ok, buen ejemplo. Así es. Bueno, también viene a contarnos un poco sobre una ocasión anterior que nos visitó. Platicamos sobre un cómic que él también se dio a la tarea de desarrollar, que a mí se me hizo bastante interesante. Y se llama Moradores de un Universo. Les voy a mostrar rápidamente uno de los tomos que tenemos aquí. Rápidamente, brevemente, cuéntanos de qué se trata Moradores de un Universo. Bueno, Moradores de un Universo es un... Yo decía que eran cuentos ilustrados, Ok, pero recientemente descubrí que en realidad es una novela gráfica. ok, Entonces, Moradores de un Universo es una novela gráfica que nos vuelve, nos remite nuevamente a mitos de la antigüedad, en particular al mito de Teseo y el Minotauro. Ya ok, saben, este mito del laberinto, donde habita este monstruo que es el Minotauro, y hay un héroe, Teseo, que va a destruirlo, ¿no? No obstante, bueno, les quiero comentar que Moradores de un Universo es una novela gráfica, lo que yo llamo al menos la primera parte de de algo que es más grande todavía. Y Moradores de un Universo consta de 4 tomos. ok, Más o menos son unas 80 páginas, casi todas ilustradas, donde lo que se va a encontrar el lector es la historia del Minotauro perdido en el laberinto, contada por el mismo Minotauro, ¿no? ok, Entonces, Moradores de un Universo, les voy a decir cosas que las personas han comentado sobre este texto, ¿no? No solo lo que yo pienso, ¿no? Pero he tenido comentarios de personas que lo catalogan como una historia metafísica, una historia de tintes metafísicos, una historia de tintes oscuros, pero también una historia donde se actualizan mitos de la antigüedad. Eso ok. me llegaron a decir en algún momento, es que lo que tú hiciste fue traer el mito del Minotauro al siglo XXI, que sinceramente para mí eso es un halago, porque es un gran mito, y espero que todos los lectores que se aproximen a esta obra encuentren una nueva versión más, más actual, pero también ¿Real? también podríamos decir más real de, del mito del Minotauro, ¿no? Les cuento un poco que, para empezar así, algo que distingue a mi historia del mito antiguo, es que en el mito antiguo el laberinto es una estructura hecha de piedras, un edificio, ¿no? Y mi Minotauro, o este Minotauro, este morador de un universo, es el habitante de un laberinto, pero es un laberinto universo, ¿no? Es un laberinto que crece, un laberinto terrible, un laberinto que se expande. Y el habitante de este laberinto terrible, de este laberinto universo, pues es este ser, este Minotauro, ¿no? Ok. Así es. Fíjese que a mí se me hace una propuesta bastante interesante. Yo ya tuve pues, la fortuna de checar los primeros 3 tomos y la verdad se me hace, vamos a decirlo de esta manera, una historia bastante buena por una simple y sencilla razón, lo acaba de decir nuestro compañero Richard, y es que te pone la perspectiva del Minotauro, ¿no? O sea, se aleja de los héroes de todos los héroes Clásicos, ¿no? que hemos visto junto a él, por ejemplo, para toda la gente que nos escucha, en películas como, retomando un poco de lo que estábamos platicando respecto al tema del juego de rol, yo siento que el personaje del Minotauro a través del cine, a través de las caricaturas, a través de algunas series, siempre ha mostrado a un personaje sin conciencia.
¿no? Sin humanidad, un monstruo salvaje que hasta incluso solamente obedece órdenes, porque si lo recuerdan en algunas películas como por ejemplo Narnia, esa en donde más se me viene a la mente ahorita, es como tal pues un guerrero más que no opina, no habla, no nada, ¿no? Y, y a la vez es conocer pues el porvenir o el porqué de la situación que rodea a un personaje le da muchísimo más valor, ¿no? Y esto que tú mencionabas, ¿no? También el Minotauro es uno de esos personajes icónicos de la mitología, ¿no? Que en muchas ocasiones ha sido utilizado para muchas cosas, principalmente como pues como un villano, ¿no? Exacto, sí. Y me parece la oportunidad perfecta para tener otro enfoque de eso, aunado a que de manera muy personal yo soy de las personas que opinan que, vamos a decirlo así, hacer cosas a la vieja escuela o de la manera antigua como lo es revisar una novela gráfica en papel, ¿no? El poder tomarte el tiempo para poder hojearla, para poder leerla, para poder apreciar el arte detrás tanto del diálogo, del texto, como de las imágenes, ¿no? Porque es en donde al menos su servidor sí fue muy fanático de los cómics cuando era niño. A mí me encantaba el Hombre Araña y era maravilloso el poder esperar cada mes a que saliera el número que seguía y poder ver en dónde se había quedado. Pero pues, para toda la gente que nos escucha, es una forma muy dinámica de poder eh, pues leer como tal, ¿no? El tomarte tiempo para poder leer, analizar los textos, incluso hasta lo que mencionábamos hace rato en el tema de los videojuegos, ¿no? Encontrar esa, el poder verte en el personaje, ¿no? Yo creo que también algo que se me hace bastante interesante no se los voy a spoilear, ahí sí cómprenlo y léanlo, porque la verdad es algo bastante bueno. También puede ponerte a pensar mucho de las situaciones sociales que vivimos hoy en día, a pesar de estar tan cerca de la tecnología y esto que nos acerca bastante a gente que tenemos, vamos a decirlo, familiares que tenemos en otros países, en otros estados, amigos que pues, tenemos muchas ocasiones, pues no tan cerca. También la tecnología desde un punto de vista muy personal Facilitado. nos ha alejado un poco, Mm. ¿no? O sea, nos ha, De esa conexión personal, ¿no? exactamente, nos ha alejado de esa conexión personal y me parece que el tomarte el tiempo para poder leer una historia diferente, en una dinámica antigua, como lo es la lectura, y poder llevar esta historia a conversar, a quizá hasta incluso debatir sobre algunos aspectos y matices del mismo personaje, se me hace algo bastante interesante, se me hace algo bastante valioso, ¿no? Para toda la gente que nos escucha y que llegue a tener por ahí que el sobrino, que el hijo o que el primillo y que sea tal vez una persona que busque una historia diferente, esta se me hace bastante buena, ¿no? Mi querido Luis, no sé tú qué piensas al respecto. ¿Qué te parece esta propuesta? Tú que eres pues también fanático del tema de los cómics. Pues no me la habían presentado, o sea, creo Sí. que me es interesante, o sea, a mí también me encantan mucho los cómics desde niño, pues sí me acuerdo que hasta leía Memín Pingüín, o sea, o sea, Ok. de niño, y también fui parte de Los esa, capulinitas. los Capulinitas, y obviamente los de Marvel, los de DC Comics, todos esos, ¿no? Hasta los de Vértigo, ya recientemente, pero, por ejemplo, los de Vértigo, sí son como, yo definiría, o más bien lo incluiría en en ese tipo de editorial, en la de Vértigo o en la de DC Comics, pero para adultos, porque pues ya desde primera perspectiva sí veo que es un poco más oscuro y a lo mejor habla de un ambiente diferente al que estamos acostumbrados del clásico héroe, ¿no? Del clásico superhéroe o de la clásica heroína o antihéroe, ¿no? Porque no sé si es exactamente un antihéroe o un héroe. Pues te cuento un poco. Ciertamente es una historia oscura. Y ahorita que hablas de influencias, a mí un artista de cómic que me ha influenciado mucho, tanto en su historia, en su narrativa, como en su arte, es Todd McFarlane, ¿no? El de Spawn. Sí. Que además él imprimía en papel negro, ¿no? Y el Minotauro está impreso en papel negro. Ok, perfecto dato. El Minotauro lo que narra es la historia del Minotauro, pero como un ser que se cuestiona a sí mismo sobre su existencia, sobre por qué es así y por qué vive encerrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces yo siento que no es una historia tan infantil como puedes llegar a ser Superman El o Hombre Araña. exacto, como que yo siento que es un poco
es una historia un poquito más seria, un poquito más oscura, que narra la soledad de un ser, ¿no? De 13 para arriba, ¿no? Ajá, yo pensé en eso. Ok. De 13 años para arriba. Y en esto que dices, algo que por lo que yo me esfuerzo mucho, o algo que a mí me atrajo de la figura del Minotauro y me esforcé en plasmar, es que él no es un ser ni bueno ni malo. O sea, no es ni héroe ni antagonista. Es lo que es y ha vivido como ha vivido. El problema es que los otros, como Teseo, como todos los que quisieron matarlo, siempre lo vieron como monstruo, ¿no? Pero él en realidad no es ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente es un Él, ser, ajá. mitad bestia, ¿no? Veo más o menos, no sé si tuviste inspiración o cierta influencia en el terror clásico, en el cine viejo, de, no sé, de los 30, 20, de Nosferatu, Claro, sí. de aquí, por ejemplo, me recuerda mucho Frankenstein, el cuento de Frankenstein, el cuento de Freaks, la película de Freaks, la película clásica, Muy intensa esa muy, película. muy intensa y que habla pues de eso, ¿no? De que pues como persona o como ser, pues si eres un poco diferente a los demás ya te empiezan a como que a criticar, ya te empiezan a decir a discriminar, ¿no? O a Sí, te tratar de marginan. amar, te marginan y todo. Sí, incluso si ya eres así tratado desde la manera en cómo piensas, físicamente pues ya estás en un mundo muy inmerso a la crítica, a la discriminación, al uso de la persona, ¿no? Que está alrededor de ti, que pues te trata mal y todo, ¿no? Entonces yo creo que pues por lo que me cuentas y todo eso, pues sí, léanlo, ¿eh? Sí, se nota Los, interesante y aparte pues sí veo como que inspiración de grandes clásicos de terror. Nada más eso que dices, Luis. Bueno, les comento dos cosas. Yo pienso que sí toca un poco a Frankenstein y a todos ellos, porque es la historia de un ser marginado, ¿no? Es la historia de una especie de monstruo, de criatura bestial, como Frankenstein, ¿no? Que se pregunta por quién soy yo, por qué soy así, ¿no? Frankenstein era un ser completamente reflexivo y filosófico. Y yo creo que el Minotauro aquí en Moradores de un Universo lo es. Y por otro lado, los quería invitar a dos cosas, ¿no? La Ok. primera es a que lo lean, o sea, pueden buscarme en TikTok como Richard Croix, pueden buscarme en Facebook como Richard Croix o en Instagram, o pueden buscar en Instagram Moradores de un Universo, pueden buscar en Facebook Moradores de un Universo y van a encontrar eh, la historia, la novela gráfica de forma digital. También los quiero, es gratuita, ¿no? Pueden leerla gratis, al menos los primeros números. Y también invitarlos, como les decía Javier, a que no pierdan este gusto por tener el papel en las manos, ¿no? Así También a es. que lo adquieran. De momento, e insisto, aquí en Puebla o en cualquier lugar, en Puebla pueden ir a cualquier tienda de cómics o cualquier hobby store, tienda de hobbies o de juegos de mesa y pedir Moradores de un Universo y deben poder conseguir su ejemplar. Y si no fuera así, de igual manera pueden contactarme a mí directamente por mi Instagram Richard Croix, Moradores de un Universo, por Facebook y solicitar sus ejemplares. Ok. Y estos, bueno, Moradores de un Universo, les cuento un poco, de momento son cuatro historias y en febrero va a salir el compilatorio donde vienen estas primeras cuatro Ok. historias, del 1 al 4, que es lo que a mí me gusta llamar el primer ciclo, la historia, este primer evento, digamos, en la vida del Minotauro, ¿no? Y después lo que va a suceder después es, esperemos que continúe y contar las historias de este Minotauro que trasciende el laberinto, ¿no? Que va a ir más lejos de este laberinto universo. Entonces así para spoilearlos un poco y que Ok. se motiven a leerlo, este primer ciclo es la historia del Minotauro y su enfrentamiento con Teseo, ¿no? En este laberinto universo. Y lo que pienso escribir después, todavía no sé si se va a llamar así, pero me gusta pensar en la historia del Minotauro recorriendo el inframundo, del Ok. Minotauro recorriendo el Hades, ¿no? Sin perder este tinte de la mitología griega. Ok, Pero perfecto. ya veremos Eh, qué pasa. pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues a toda la gente que nos escucha, recuerden que siempre pues es bastante recomendable tomarse el tiempo para vivir una experiencia positiva, ¿no? Una experiencia nueva positiva, ¿no? Visitar, como bien lo dices, estas hobby store, estos cafés en donde puedes llegar, solicitar un juego, reunirte con tus amigos, con tu familia. Y yo creo que aquí lo más interesante de todo esto es poder hacerlo con la familia, ¿no? Actividades como estas son poco comunes, regularmente
las llevamos a cabo más con conocidos, con amigos, pero se me hace una oportunidad bastante buena para poder socializar y conocernos un poco como integrantes de un núcleo familiar, porque rápidamente es una recomendación de prevención que hemos venido abordando en los últimos programas, bueno, del año pasado para acá. Y es que algo muy bueno es también conocer a la gente que te rodea, ¿no? El tener la oportunidad de conocer como padre a tus hijos y como hijos a tus padres, ¿no? A tus hermanos incluso, ¿no? Muchas veces no sabes lo que te pueden contar si te das el tiempo para conocerlos. Y esa sana convivencia siempre va a tener resultados bastante positivos en la vida cotidiana, ¿no? Mejora la calidad de vida, por ende también mejora la colaboración entre todas las partes, ¿no? Y pues también favorece la economía local. No, eso no hay que dejarlo detrás, de la misma forma que El hoy. talento. El talento, así es, así es. O sea, yo la verdad es que sí me he topado con, así como tú, con creadores de cómics, que a lo mejor ya apenas son bocetos y todo, pero que, o sea, tienen una creatividad, tienen un talento para dibujar, que dices, no manches, o sea, yo la verdad quisiera pues dibujar así de bien, yo nada más no salgo de mis palitos y bolitas y mis casas, todas hechas feas, pero, pero sí hay bastante talento, que sí hay que apoyarlo. Sí. Ok, así es. Rápidamente tenemos unos últimos dos comentarios. Dice Arly Olvera, iré a probar Mazmorra de Demencia a Dragons. También nos dice, excelente programa, felicidades a todos, muchísimas gracias. Gracias. Así es. ¿Algo que con lo que se quieran despedir? No, pues gracias a ti, Javier, por invitarme, a Luis, por compartirnos todo lo que sabe de videojuegos, que se ve que nos compartió así como una pizca, pero muy interesante. Una chispita de lo que se tenía. Pues sí, pues gracias por ver el video, pues seguiremos en los demás programas hablando de igual de los videojuegos, de las siguientes generaciones, que como digo ya se va a poner más interesante, ya hablaremos de los Marios, de los Zeldas, de los Final Fantasy, de los Street Fighters, o sea, ahí sí ya nos vamos a adentrar, ahora sí ya más cultura pop. Más cultura pop Así de es. los 80s para acá. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos en su programa acá entre nos, como todos los miércoles. Muchas gracias y hasta la próxima.